Buenas tardes, soy el doctor José Chen Durán, médico psiquiatra del Hospital Emilio Valdizán, y me ha tocado el honor de hacer esta parte de la teoría que corresponde a los trastornos neuróticos, segunda parte. ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Eh, Todos sabemos que los cuadros o los síndromes neuróticos tienen como base el trastorno de la ansiedad o los síntomas de ansiedad. Que la base del trastorno neurótico es de cuadros que se presentan aparentemente en personas que presentan una sintomatología totalmente diferente a otras, en las cuales el paciente está muy sugestionado por los síntomas o los signos que presenta y que de alguna forma es consciente del proceso que se le presenta y por lo cual pide ayuda y busca ayuda de los especialistas, ¿no? En las distintas áreas según los síntomas que van presentando. Ya habrán visto ustedes los trastornos neuróticos de tipo 1, que son generalmente los trastornos relacionados con la ansiedad, ¿no? Eh, perdón. La ansiedad, los trastornos disociativos, conversivos, facticios y simulación. Yo voy a conversar ya los trastornos neuróticos que tienen mayor consistencia o mayor presentación como cuadros psiquiátricos. Principalmente hay múltiples trastornos neuróticos de tipo 2, pero vamos a dar énfasis a cuatro temas: el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, que antes se estaba considerado como un trastorno de ansiedad separado, y, y ahora es parte del espectro del trastorno obsesivo compulsivo, las fobias y los trastornos de control de impulsos. La finalidad de este aprendizaje o esta exposición es que logren reconocer y diferenciar principalmente estos cuadros y sus síntomas, signos, diagnóstico y tratamiento. Vamos a revisar también otros, pero que no son menos importantes, pero sí es valedero que los puedan reconocer o conocer. Entonces, vamos a hablar de los trastornos neuróticos, del concepto, la epidemiología, la fisiopatología, la etiología, la clínica, el diagnóstico, diagnóstico diferencial, evolución y pronóstico y tratamiento. Partamos primero de lo que se ha desarrollado a través de los aspectos históricos y de los conocimientos de la psiquiatría en los últimos tiempos. Y se ha detectado, ¿no?, que no existe solamente un solo cuadro obsesivo compulsivo característico como el trastorno obsesivo compulsivo, sino que se han encontrado otros cuatro tipos de cuadros que tienen como fundamento o los pensamientos obsesivos o las conductas compulsivas que se generan y que hacen que el paciente demuestre una serie de procesos físicos y que uno puede reconocer en la presentación de estos cuadros. Entonces, el espectro de los trastornos obsesivos compulsivos nos habla de ya un campo más amplio que solo exclusivamente los signos o síntomas obsesivos y compulsivos. Hablamos ya, igual que el espectro de los cuadros psicóticos o del espectro de los trastornos afectivos, hablamos del espectro de los trastornos obsesivos compulsivos, donde lo prioritario o lo que uno observa son obsesiones o compulsiones relevantes. Y dentro de estos cinco cuadros que ahora pertenecen al espectro, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo clásico, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, que antes era parte del trastorno obsesivo compulsivo, la tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el pelo y en algunas oportunidades comérselo, y el trastorno de escoriación, o sea, el trastorno de rascarse la piel hasta lograr generar de repente heridas o infecciones dérmicas. Vamos a hablar entonces del trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?, es un trastorno de evolución crónica donde lo que se presentan son pensamientos y conductas.
Pensamientos que se presentan en forma incontrolable, sin control de la voluntad del que lo sufre. Son pensamientos que se aparecen súbitamente en la mente o en la atención del paciente y que hace que estos pensamientos no los pueda controlar ni manejar, porque no los puede eliminar. Todos sabemos, por ejemplo, que cuando estamos de repente con la mente en el aire, se nos aparecen distintos pensamientos, ¿no? Asociados, ya sea a algunas situaciones agradables o desagradables, pero tenemos la capacidad cognitiva de eliminarlos sin que nos cause ningún problema. En el caso de los pensamientos obsesivos, estos pensamientos se presentan aparentemente sin que podamos ejercer voluntad sobre ellos, sin capacidad para poderlos eliminarlos de la atención de nuestra mente, lo cual hace que genere una sensación de ansiedad por no poder manejarlos adecuadamente. Y estos pensamientos son recurrentes, o sea, son pensamientos que se repiten constantemente como si fuera un disco rayado o una imagen rayada o una situación rayada, que nos lleva a su vez a realizar una serie de conductas repetitivas que se llaman compulsiones para disminuir el proceso de ansiedad que generan estos pensamientos. Y entonces tenemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? La idea, por ejemplo, apagué la luz y si no lo hice, debo comprobarlo, lo haré 3 veces, hecho. Esta es toda una conducta de conducta obsesivo-compulsiva. Y en las conductas compulsivas tenemos que estas conductas son laboriosas, o sea, complicadas, que perturban la rutina normal de la persona porque le cuesta tiempo hacerlas para lograr calmar la ansiedad, pero que finalidad de estas compulsiones es precisamente reducir la ansiedad de la obsesión. Bien, ¿qué cosas son las obsesiones? Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes que se repiten constantemente y que son persistentes, que no puede la persona quitárselas de encima y que en algún momento del proceso se vuelven intrusivos e inapropiados y que provocan un estado de malestar o ansiedad significativa en la persona que lo tiene. Estos pensamientos no son preocupaciones excesivas sobre la vida cotidiana. La persona intenta ignorar o suprimir tales pensamientos, pero no logra hacerlo porque la voluntad no se puede ejercer sobre esto. Y la persona reconoce que estos son productos de su mente y no son productos impuestos desde fuera, lo cual lo diferencia de lo que es el trastorno psicótico. En el trastorno psicótico, muchas de las cosas que aparecen en nuestra mente podemos decir que se presentan de afuera por alguien que está maniobrando nuestra mente. Pero en el caso de las obsesiones, el paciente reconoce que son sus propios pensamientos. Las obsesiones son involuntarias, recurrentes, desagradables y reconocidas como propias. Eh, A diferencia, las compulsiones son conductas voluntarias que nosotros realizamos para reducir el malestar o la ansiedad, que reconocemos que son conductas exageradas, pero que tienen alguna situación o relación con un pensamiento mágico. Creemos que al hacer la compulsión o el ritual compulsivo, podemos anular el problema de la obsesión que se presenta. Por ejemplo, en el caso de los lavadores, que es la obsesión más frecuente, el miedo al contagio o la contaminación corporal nos lleva a rituales de lavado, limpieza o aseo constante para mantenernos limpios, para evitar precisamente el contagio. También tenemos en el caso de los obsesivos compulsivos comprobadores, el miedo a equivocarse al hacer algo hace que nosotros repitamos constantemente, verifiquemos constantemente lo que estamos haciendo o comprobemos de que lo estamos haciendo bien. El contenido de los cuadros obsesivos o los síntomas obsesivos son principalmente temas religiosos, sagrados o metafísicos. O sea, aparecen pensamientos sacrílegos o blasfemos en relación a personajes sacros. Por ejemplo, imaginarse a un santo sin enagua. O por ejemplo, si usted está a mitad de una misa y le viene a la mente la idea, ¿la Virgen habrá sido virgen?
habrá tenido sexo con San José, los ángeles no tendrán sexo, y estas ideas o pensamientos son blasfémicos y de alguna forma perturban a la persona religiosa porque le hacen sentir mal. Y como estos pensamientos no los puede sacar de la cabeza, le causan un grado de ansiedad intensa durante el proceso de su presentación. También puede haber temas morales que tienen que ver con aspectos de escrupulosidad moral en cuanto a una ley o un principio. O sea, que no cumplamos con lo que creemos que es lo adecuado, lo normativo, y nos sintamos culpables por haberlo de repente transgredido. Por ejemplo, el tema moral podría ser: he visto a una chica guapa, ¿no? Semidesnuda, y he sentido placer. Y me siento culpable por este pensamiento porque yo soy una persona muy moral y religiosa y no debería estar pensando esto. En los temas de pureza y protección corporal también es otro tema de los contenidos obsesivos, que están centrados en los aspectos de limpieza y evitar la contaminación. Cuarto tipo de obsesiones son los temas de protección ante peligros interiores y exteriores. O sea, la idea de que va a suceder algo que va a dañarnos, como por ejemplo que entren a nuestra casa y nos roben, o que entre un asesino y nos dispare, ¿no? O que haya situaciones en las cuales nosotros estemos en situación de riesgo. Y entonces tratamos de darnos seguridad utilizando una serie de pautas o elementos para sentirnos seguros. Y en este caso también en los temas de protección están los grupos de los comprobadores, que siempre están con dudas o comprobaciones insensatas de que si hemos hecho bien las cosas, hemos puesto seguro a la puerta de la casa, hemos bajado ¿cómo se llama? Hemos puesto para evitar que entren las personas extrañas, etcétera. O hemos cerrado bien las ventanas para que no puedan ingresar por ellas. En quinto tema de obsesiones tenemos los temas de orden y de simetría. Son personas que están acostumbradas a establecer, ¿no? Que las cosas estén en un orden determinado, que hace que la persona invierta un gran tiempo en tratar de ordenar, organizar o verificar que sus cosas estén ordenadas simétricamente o estén ordenadas de una forma constante. Y se ven afectadas cuando esto no es real. Tenemos también como obsesiones temas de precisión y de completitud, ¿no? Es cuando estamos con el afán permanente de ser perfeccionistas en algún nivel de aspecto personal. Y entonces tratamos de ser capaces de poder cumplir con todo lo que se nos pide. Pero siempre estamos con el sentimiento de que no lo hemos logrado y estamos autocuestionándonos o llamándonos la atención porque no cumplimos con lo que queremos. En séptimo lugar, tenemos obsesiones que están referidas al paso del tiempo. Por ejemplo, el temor ansioso a olvidar de alguna cosa que nos han pedido o algo que tendríamos que hacer, nos lleva a desarrollar anotaciones sobre todo aquello que tenga que recordar con exactitud y resulta siendo una situación en la cual estamos constantemente poniendo papeles en un lugar para recordar ciertas cosas que no queremos olvidar. Mientras que las obsesiones son involuntarias, las compulsiones sí son comportamientos o actos mentales que nos llevan a disminuir la ansiedad o el temor generado por la idea obsesiva. En los comportamientos compulsivos tenemos el lavado de manos, el comprobar que la puerta está bien cerrada, si está segura, en ordenar los objetos. Y en el acto mental, que es también otro tipo de compulsión, se nos da la posibilidad de rezar, contar o repetir palabras en silencio que nos sirven mágicamente o nos hacen sentir mágicamente que podemos controlar nuestro temor obsesivo. El objetivo de toda compulsión es prevenir o reducir el malestar que producen las obsesiones. Y a veces no hay una conexión realista entre uno y el otro, o a veces son excesivas. Por ejemplo, si yo pienso que el mundo se va a acabar y tengo temor de pensar en eso, me puedo mágicamente decir, si repito la palabra nunca, nunca, nunca 3 veces, si bien hechas, nunca, no se va a presentar este proceso. Pero este es un pensamiento mágico, pero nos hace sentir seguros, si lo repetimos 3 veces, de que, y lo hacemos en un orden bien establecido,
que no se va a dar el evento catastrófico que estamos esperando. Entonces, es una situación mágica generada por nuestro propio pensamiento. Ahora, ¿qué tipos de compulsiones existen más frecuentemente? El de la limpieza, que integra los lavados de manos reiterativos, el chequeo y control de las llaves de gas, desenchufar la plancha, ver que está cortada la luz, el apagar y encender luces varias veces para estar seguros de que las bombillas están apagadas, el cerrar con llave la puerta en forma reiterada para sentirnos seguros de que hemos cerrado bien, ¿no?, la puerta de nuestro domicilio, o el leer el mismo párrafo varias veces para sentirnos seguros de que lo estamos aprendiendo o comprendiendo. Los trastornos obsesivos compulsivos se presentan en el 2 al 3% de la población general y se presentan dentro de los pacientes ambulatorios psiquiátricos el 10%. Es el cuarto diagnóstico más frecuente que se presenta en psiquiatría después de las fobias, las conductas de dependencia a drogas y la depresión mayor. Se da generalmente en pacientes por encima de los 25 años y generalmente son más frecuentes en solteros que en casados. Cuando son adolescentes, ¿no?, los pacientes con TOC, varones son más que mujeres. Y cuando ya son adultos, la relación varón-mujer es la misma. ¿Qué problema tenemos asociado al TOC? La posibilidad de que el TOC vaya asociado a otra patología psiquiátrica. Y es frecuente entonces que el TOC pueda ir acompañado de otro diagnóstico psiquiátrico. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que el trastorno de depresión mayor se presente en el 67% del TOC, o la fobia social se presente en el 25% de los pacientes que presenta TOC. El síndrome de Tourette, ¿no?, que es el síndrome, puede presentarse del 5.7%, y los tics nerviosos pueden presentarse asociados con TOC del 20 al 30%. Otras comorbilidades que pueden ir asociadas al TOC está el abuso de alcohol, los trastornos de ansiedad generalizada, las fobias específicas, el trastorno de pánico, los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos de la personalidad. Cuando se habla de la etiología del TOC, tenemos que ver que hay tres tipos de teorías. Una de ellas está relacionada con los aspectos de que existirían alteraciones en la transmisión serotoninérgica, ¿no?, del sistema nervioso central. También plantearía la otra posibilidad, es alteraciones en el sistema noradrenérgico, aunque se dispone de menos evidencia. Y una tercera posibilidad teológica está relacionada con la neuroinmunología. Se relaciona las infecciones por estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿no?, que puede dar corea de Sydenham, con la presencia del desarrollo de trastornos obsesivos compulsivos. En los estudios de neuroimagen, lo que se ha encontrado, ¿no?, con el PET es alteración de la función de los neurocircuitos entre la corteza orbitofrontaria y el caudado y el tálamo. Y en tomografía y resonancia se han encontrado una reducción bilateral de los núcleos caudados en los pacientes con TOC. Desde el punto de vista genético, se plantea de que el TOC tiene un componente genético significativo, que es superior en los gemelos monocigóticos que en los disigóticos. O sea, dos gemelos del mismo huevo con más frecuencia van a presentar ambos TOC, a diferencia de los disigóticos, o sea, los gemelos de distintos huevos, donde uno genera el TOC, el otro generalmente no. Lo que se ha hecho en los estudios biológicos sobre pacientes con TOC es que se ha encontrado que
El electroencefalograma que presentan los pacientes TOC refleja una similitud con el trastorno depresivo. Y en relación con los TIC, se ha asociado bastante en la relación biológica del TOC y la presencia del síndrome de Tourette y los TIC motores crónicos. Desde el punto de vista de la etiología psicosocial, se plantea que habría factores de personalidad. La mayoría de los individuos con TOC no presentan síntomas compulsivos premórbidos y dichos rasgos de personalidad no son necesarios. O sea, no se necesita tener personalidad anancástica o obsesivo-compulsiva, como se le dice, para que haga un TOC, ¿no? Cualquier tipo de personalidad puede desarrollar el TOC. En cuanto a los factores psicodinámicos, son útiles para comprender los problemas del cumplimiento terapéutico. Generalmente los pacientes con TOC tienen dificultades de relación social y los problemas de personalidad que acompañan al trastorno. DSM-5 establece el diagnóstico de TOC como la presencia de obsesiones o compulsiones o ambas. Estas obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo, produciendo un malestar clínicamente significativo que deteriora la vida social y laboral u otras áreas del paciente. Estos síntomas de TOC no pueden atribuirse a otras causas médicas o farmacológicas, porque hay medicamentos que pueden producir sintomatología TOC. Y la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Tenemos para medir el TOC, ¿no?, la escala de Yale-Brown, que mide los síntomas y valora la severidad del cuadro. Es una escala que tiene 7 ítems, desde 1, que es muy en desacuerdo, hasta 7, muy de acuerdo, que parte de la situación de una serie de afirmaciones en las cuales el paciente se ve sometido a esta escala. Aquí siempre lo que se debe evitar es utilizar el punto medio de la escala, más bien indique si usted normalmente está de acuerdo o en desacuerdo, o sea, es una escala autoadministrada. Por ejemplo, a menudo pienso que las cosas a mi alrededor son peligrosas, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo o estoy muy de acuerdo. Las cosas deberían ser perfectas según mis propias reglas. Este es un pensamiento perfeccionista, ¿no? Si es un puntaje alto, indica, ¿no?, posibilidades de TOC. Y así sucesivamente. Les voy a dejar la escala para que la puedan revisar, ¿no? Pueden bajarla del aula virtual. El diagnóstico diferencial de TOC se debe hacer con afecciones orgánicas, como la corea de Sydenham y de Hutchinson, con el trastorno de la Tourette, ¿no? De 2 a 3, de 2 de 3 pacientes presentan TOC en el trastorno de Tourette. Descartar diagnóstico diferencial con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Se hace diagnóstico diferencial también con depresión, y con la depresión se distingue uno del otro por su evolución. Y es importante también el diagnóstico diferencial con psicosis. ¿Por qué? Porque en el TOC casi siempre pueden reconocerse naturaleza irracional de sus síntomas. Y las enfermedades psicóticas se asocian típicamente con diversos rasgos que no son característicos del TOC. Entonces, muchas veces, antiguamente se hablaba de que el TOC era una monopsicosis o una psicosis no monotemática, por la idea o obsesión, pensamiento irracional que se presentaba. Pero posteriormente pasó a ser parte de los cuadros neuróticos y por lo tanto, ¿no?, la diagnóstico diferencial siempre hay que establecerlo con otros procesos psicóticos. En la evolución y pronóstico tenemos que ver que más del 50% de los síntomas se presentan súbitamente. Generalmente, del 50 al 70% de los pacientes presentan los síntomas tras un acontecimiento estresante. Generalmente, la frecuencia de 5 a 10 años debe pasar 5 a 10 años antes de que los pacientes soliciten atención psiquiátrica. O sea, no es inicialmente que el paciente busca ayuda. Se siente un tiempo que pasa por este periodo de verse sometido a los síntomas
obsesivo-compulsivo si es que el paciente presenta o solicita ayuda. La evolución del TOC es larga, variable, y puede afectar, ¿no?, el proceso de la persona porque puede ser de carácter fluctuante o depende de una forma de presentación constante. Del 20 al 30% de los pacientes con TOC pueden mejorar significativamente sus síntomas y en un 40 al 50% la mejoría es moderada. En el 20 al 40% restante los síntomas se van a mantener o se van a agravar. La eficacia del tratamiento farmacológico en el TOC se ha demostrado en muchos estudios clínicos y entonces hay medicamentos, ¿no?, que se van a aplicar para el tratamiento del TOC y que tienen muchos de ellos un efecto terapéutico intenso. Los efectos iniciales de mejoría se observan tras 4 a 6 semanas de tratamiento, pero el beneficio terapéutico máximo debe hacerse entre 8 a 16 semanas. Una proporción importante de pacientes con TOC que responden al tratamiento con antidepresivos recae si interrumpe el tratamiento, o sea, una proporción importante de TOC debe mantener la medicación porque si la suspende vuelve a recaer en el TOC. ¿Qué es lo que se usa generalmente en el TOC? Se usa los inhibidores de recaptación de serotonina, que son antidepresivos, y la clomipramina, que es un antidepresivo tetracíclico. Inicialmente se empieza con ellos para el tratamiento del TOC y posteriormente se usa otras estrategias si estos medicamentos no producen una mejoría real. Dentro de los inhibidores selectivos de la decaptación de serotonina, los más conocidos son la fluoxetina, la fluoxamina, la paroxetina, la sertralina y el citalopram. Pero para el TOC se requieren dosis altas para un efecto beneficioso, entre 3 o 4 tabletas diarias. Esto puede provocar efectos secundarios por el uso de la cantidad de pastillas que debe tomar, pero generalmente estos efectos son transitorios y menos preocupantes que los asociados a los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina o el otro medicamento que la clomipramina. Los mejores resultados clínicos se obtienen por una combinación de antidepresivos inhibidores de captación de serotonina y terapia conductual. Paralelamente, otro medicamento que se usa en el TOC, aparte de los IRS, es la clomipramina, que es un medicamento tetracíclico, ¿no?, que es la más selectiva para la recaptación de serotonina frente a la recaptación de noradrenalina y solo es superada por los IRS. La clomipramina debe aumentarse la dosis tras 2 o 3 semanas para evitar efectos adversos digestivos y hipotensión ortostática. La clomipramina causa sedación y efectos anticolinérgicos como sequedad de boca o estreñimiento. Por eso es importante, ¿no?, entrenar al paciente para que lo tome generalmente más en las noches y que evite los problemas de disminución de esta posibilidad de sequedad y estreñimiento. Igualmente, la clomipramina se puede utilizar combinada con terapia conductual. Otros fármacos que se usan en el TOC que potencian el primer fármaco es la adición de valproato, litio o carbamazepina. También podemos usar venlafaxina, pintolor y los inhibidores de monoamino oxidasa, en especial la fenelcina, aunque nosotros no tenemos mucha experiencia en el uso acá. Se puede utilizar también buspirona, la 5-hidroxititamina, el L-tristofano y el clonazepam. La terapia conductual es tan efectiva como el tratamiento farmacológico y algunos plantean que primero debe elegirse el tratamiento psicoterapéutico para el TOC porque tiene efectos beneficiosos más duraderos. La terapia conductual se puede hacer en forma ambulatoria o intrahospitalaria.
Las principales estrategias son la exposición y la prevención de la respuesta. Otras alternativas son desensibilización, detención de pensamientos, inundación, terapia de implosión y condicionamiento aversivo, que son técnicas no conductuales que ayudan a manejar estos procesos. La psicoterapia está orientada a que la persona tenga una introspección prolongada. Y esto también debe incluir la psicoterapia a los familiares a través del apoyo emocional y la tranquilización y explicación y el consejo sobre el modo de actuar o responder a las demandas del paciente, porque el paciente con TOC es un paciente difícil que puede alterar la salud mental de la familia y generar rechazo o tensión intensa, y a veces es necesaria una terapia familiar no adicional. Otras terapias que se usan en TOC son la terapia familiar, que ayude a reducir los problemas que se generan con el cónyuge o con los familiares por las manías, obsesiones o compulsiones del paciente. En algunos casos extremos se ha recurrido a la terapia electroconvulsiva, ¿no? Si la respuesta terapéutica farmacológica no es buena. Por último, hay también la psicocirugía, que es la cingulotomía. En pacientes graves con TOC resistentes a todo tratamiento, se procede a lo que se llama una psicocirugía, que es, ¿no?, la cinguloctomía, por corte del área del cíngulo. Y esto es importante porque con eso se logra disminuir los síntomas obsesivos compulsivos. Otros procedimientos quirúrgicos son la tractomía subcaudada, también conocida como capsulotomía. Igualmente, se han encontrado que otras terapias podrían ser la estimulación cerebral profunda a través de técnicas estereotácticas guiadas por resonancia magnética. El problema de esta estimulación cerebral profunda son las complicaciones por infección, hemorragia o la posibilidad de hacer o presentar convulsiones en estos pacientes. Bien, hemos hablado entonces del trastorno obsesivo compulsivo. Ahora vamos a hablar del trastorno dimórfico corporal, que es el segundo tema que vamos a presentar el día de hoy. El trastorno dimórfico corporal pertenece, ¿no?, al espectro del TOC. ¿Por qué? Porque parte de pensamientos, ¿no?, obsesivos con respecto a la figura física de la persona. El trastorno dimórfico corporal es una preocupación excesiva por un defecto físico, a veces inexistentes o a veces irrelevante, o sea, mínimo para los demás, pero que para el paciente se vuelve virtual, central. Las preocupaciones más frecuentes hacen referencia a rasgos faciales o al olor corporal o alteraciones en las masas musculares corporales. Este trastorno se presenta generalmente de los 15 a los 20 años y es de curso insidioso y oscilante. Es una enfermedad poco estudiada. Generalmente quienes más están afectados son las mujeres, más que los varones, pero sí en la literatura y en la práctica clínica hemos encontrado también pacientes varones con este problema. La prevalencia es del 0.7 al 2.4 en la población general, y el problema de este trastorno de tipo físico, ¿no? Y es que se puede asociar con otros trastornos mentales. El inicio de este cuadro se presenta en la adolescencia temprana, generalmente de los 15 a los 30 años, aunque la condición de diagnóstico demora aproximadamente 10 años después del inicio. Los síntomas típicos del trastorno dimórfico corporal es una preocupación excesiva y un comportamiento repetitivo relacionado con la creencia general de que algún aspecto de su apariencia es feo o deforme y que necesita ser tratado, y que generalmente llega hasta las situaciones de cirugía. Los pacientes con este trastorno a menudo acuden primero a dermatólogos, a cirujanos estéticos, médicos de atención primaria, en busca de procedimientos, ¿no?, que den respuesta a sus preocupaciones que le llevan a depresión o ansiedad social.
Dentro de los aspectos de la etiopatología y la patogenia, la causa es desconocida, pero la etiología tiene factores biológicos, psicológicos y socioculturales. La patogénesis nos habla de que el trastorno dimórfico corporal aparece asociado a anomalías cerebrales identificadas a través de estudios cerebrales. Estas anomalías notificadas en el circuito frontoestriatal y temporoparietal occipital en imágenes por resonancia magnética. El diagnóstico sigue los criterios del DSM-5, incluye la característica central de preocupación angustiosa o perjudicial con los defectos o fallas percibidos que no son observables o parecen leves para otros, además de comportamientos repetitivos o actos mentales en respuesta a la preocupación por defectos percibidos en la apariencia física. Los síntomas no se explican mejor por otros trastornos como los trastornos alimentarios. El problema con el trastorno dimórfico corporal es que hay que evaluar tendencias suicidas, porque este cuadro tiene una tasa anual de suicidio consumado de 0.35%, o sea, es 45 veces mayor que en la población general, por ejemplo, en Estados Unidos. El diagnóstico diferencial del trastorno dimórfico corporal es con el TOC principalmente, con cuadros de esquizofrenia, ¿no? Porque puede que el pensamiento que presenta el paciente llegue a ser una idea delirante y ya no sea un trastorno neurótico, sino pasaría a ser un cuadro psicótico y que llevaría en muchas causas a la automutilación en el primer episodio de psicosis que esté asociado con este tipo de sintomatología. Un tercer tipo de diagnóstico diferencial es el trastorno de somatización o somatomorfo, que se presenta generalmente en los trastornos alimentarios, ya sea de anorexia o bulimia nerviosa. El trastorno dimórfico corporal se puede distinguir del trastorno alimentario por la presencia de comportamientos compulsivos y de seguridad, ¿no? Eh, el pensamiento diferencial está en la creencia delirante de que los demás prestan especial atención al supuesto defecto que presenta. O sea, el paciente puede tener un granito, una mancha o algo en el rostro o en alguna parte del cuerpo y le da tanta importancia que piensa que por ese simple error físico todo el mundo la va a rechazar o la va a abandonar. Llega a ser, ¿no?, una idea casi referencial o delirante en algunas circunstancias. ¿No? Y eso lleva también a la evitación de las actividades sociales. ¿Cómo es la evolución y la complicación y pronóstico de este cuadro? Primero, su inicio es en adolescencia en forma gradual o súbita. La evolución puede ser prolongada y fluctuante con pocos intervalos asintomáticos. La parte del cuerpo donde está centrada la preocupación puede ser el mismo lugar o cambiar con el paso del tiempo. Las complicaciones informadas incluyen síntomas de ansiedad y depresión, que llevan a dificultades de relación social y problemas en las relaciones íntimas, altera la calidad de vida, provoca baja autoestima, vergüenza y sensibilidad al rechazo, incrementa el neuroticismo, la introversión, la ira, hostilidad y el estrés que percibe el paciente, conlleva el riesgo de suicidio e ideación suicida, que ya hemos dicho que llega a 45 veces mayor que la población general en los Estados Unidos. Y también nos habla de que hay hasta el 81% de tasa informada de ideación suicida y hasta 28% de intentos suicidas. El tratamiento de trastorno dimórfico corporal pasa primero por la psicoeducación. Es el primer paso de tratamiento. Para ello, el médico debe estar lo suficientemente capacitado para lograr la atención del paciente para que pueda aceptar los consejos y las opiniones del médico. Primero que se debe buscar es la alianza terapéutica,
Generalmente los intentos de disuadir al paciente de sus creencias con respecto al defecto que presenta son ineficaces. Por eso es importante en la psicoeducación que el médico escuche las preocupaciones del paciente sin desacreditarlas, ¿no? Y sin estar de acuerdo con ellas. O sea, uno le acepta sus opiniones, pero le dice, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que tú piensas. Y en lugar de discutir directamente el defecto, ¿no? Lo que se busca es primero es empatizar con la ansiedad o angustia del paciente para permitir la discusión de los beneficios potenciales del tratamiento que le lleven a aliviar la angustia y mejorar la calidad de vida. Es importante entonces la psicoeducación como primer paso, lograr la alianza terapéutica para que el paciente nos acepte, ¿no? La comunicación, que podamos escucharlos sin enjuiciarlos ni rebatir sus creencias y ayudarlo a empatizar con nosotros y lograr disminuir esa angustia o ese estado de malestar que presenta. La segunda fase del tratamiento es la terapia cognitiva conductual, que busca no disponibilidad, preferencia y motivación para que el paciente pueda trabajar estos pensamientos que resultan siendo pensamientos catastróficos. Vamos a hablar de otros trastornos del espectro eh, obsesivo-compulsivo, pero que solamente son de referencia. Tenemos el trastorno de acumulación, y ustedes ven acá la imagen de una persona que tiene lleno todo su ambiente con una serie de productos u objetos que generalmente no tienen ningún valor o no sirven para nada. El trastorno de acumulación o de acaparamiento compulsivo es un fenómeno frecuente y discapacitante que se asocia igual con las alteraciones de comer, dormir y acicalarse. El trastorno se caracteriza por la adquisición de cosas consideradas de poco o nulo valor, lo que provoca un desorden en el espacio habitable. Se consideró al principio como un subtipo de TOC, pero ahora se lo considera como un cuadro independiente. Por lo general, es impulsado por un temor obsesivo a perder objetos importantes que la persona piensa que podría serle útil en algún momento, ya sea por creencias tergiversadas sobre la importancia de las posesiones o por el apego emocional a esta posesión. Y entonces la persona acumula papeles, acumula chapitas, acumula soles, acumula cartones, y la familia empieza a darse cuenta que el espacio, ¿no? Alrededor se va llenando de estos productos, que en realidad no tienen ningún sentido ni ningún beneficio, pero que la persona le da un valor no intrínseco. En cuarto lugar, tenemos la tricotilomanía, que se caracteriza por un comportamiento repetitivo de arrancarse el cabello por simple placer, ¿no? Para bajar la tensión que tiene, lo cual le lleva a una pérdida del cabello. Esto es lo que nosotros llamamos una conducta insensata o impulsiva, ¿no? Donde no hay ninguna motivación para hacerlo, pero que le genera el deseo a la persona de arrancarse el cabello para liberarse de esa tensión que tiene. Hay dos categorías. La forma crónica y más grave suele iniciarse en la adolescencia con una prevalencia de 0.6 a 3.4 de población general y más frecuente 10 veces en mujeres que en varón. Hay un tipo de presentación infantil que es igual en varones y mujeres, que es frecuente en el área juvenil, pero es menos grave desde el punto de vista dermatológico y psicológico. Se calcula que entre el 33 y 40% de los pacientes se mastican o se tragan el cabello, y alrededor de una tercera parte de ellos desarrolla besoares. Los besoares son las famosas bolas de pelo acumuladas en el aparato digestivo, porque el cabello no se digiere en el aparato digestivo del ser humano. Y entonces tiene tendencia los pelos a reunirse generalmente en el estómago, se van juntando pelo tras pelo tras pelo hasta formar una bola de pelo que puede ser potencialmente peligroso porque puede llegar hasta la obstrucción, ¿no? Digestiva, del tracto digestivo, y lo llevan a la sala de operación.
El quinto tipo de trastorno del espectro obsesivo-compulsivo es el trastorno de escoriación, que se caracteriza por el rascado compulsivo y repetitivo de la piel, que puede llevar a una lesión grave, incluso a requerir tratamiento dermatológico. La prevalencia de vida es del 1 al 5% de población general y 12% en los pacientes que van al dermatólogo. Y también es más prevalente en mujeres. Entonces tenemos trastorno de escoriación, la conducta compulsiva de comerse el cabello, los trastornos dimórficos corporales tienen tendencia a ser más del sexo femenino. La comorbilidad. El trastorno de escoriación puede asociarse al TOC, a la tricotelomanía, a la farmacodependencia, a la depresión mayor, a los trastornos de ansiedad y estar asociado al trastorno límite de personalidad con TOC. Se desconoce la etiología. Se plantea de que existen no teorías, como por ejemplo la ira reprimida contra padres autoritarios o, en segundo lugar, el estrés o, en tercer lugar, el autoerotismo, el hecho de estar tocándose constantemente la piel para producirse placer. Muy bien, entonces hemos visto tres trastornos que necesitan tratamiento. Y en el caso de estos tres trastornos también se siguen las mismas pautas de tratamiento con el uso de inhibidores de captación de serotonina, ¿no? Y el uso de psicoterapia. Pasamos a los trastornos fóbicos. Tenemos que los trastornos fóbicos se pueden expresar de tres formas. La fobia específica, que es la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la exposición de situaciones o estímulos que causen temor, que da lugar a que la persona que tiene la fobia no quiera, lo quiere evitar. La fobia es una focalización de la ansiedad en algún objeto, animal o situación que el paciente no señala específicamente. Por ejemplo, temor a la sangre, temor a las alturas, temor a las serpientes, temor a las alturas. Entonces, la fobia es una focalización de la ansiedad en un objeto determinado, o una situación determinada, o un animal determinado. Y entonces la persona trata o evita tener contacto con esa situación, objeto, animal o cosa. Y entonces hablamos de fobias. Y dentro de las fobias hay tres tipos de fobias. La fobia específica, que es fobia que incluye miedo a los animales, precipicios, a la sangre, ascensores, aviones, etc. El diagnóstico de fobia específica se establece por el comportamiento de evitación del paciente que interfiere en la rutina normal de él. Por ejemplo, si tiene temor a las serpientes, evita ir a lugares donde pueda tener acceso a esos animales. Si tiene temor a las alturas, evita subirse a aviones o evita subirse a edificios altos. Tenemos la fobia social, que es la presencia de ansiedad importante como respuesta a situaciones sociales o actuaciones públicas del individuo, como por ejemplo hablar en público, comer o escribir en público, ¿no? O someterse a un jurado, hablar con autoridades, en las que la persona teme comportarse en forma humillante o ridícula, por lo que tiene miedo a producir estas conductas y por eso evita las relaciones o las situaciones sociales. Lo característico de la fobia social es el rubor, el que hable taquicárdicamente, o sea, no puede hablar adecuadamente, palpitaciones, sudoración, ¿no? Disnea y temblores, cuando se presenta la situación. Por eso evitan ir a reuniones sociales o situaciones en las cuales se ven expuestos en público. La agorafobia es una fobia que se presenta a lugares o situaciones donde escapar es difícil, ¿no? Donde no se puede encontrar ayuda en caso que aparezcan síntomas de ansiedad severa. Entonces, la agorafobia, ¿no? Son temores que están relacionados, por ejemplo, a alejarse de la casa, a estar dentro de multitudes,
estar dentro de un congestionamiento vehicular o quedarse solo. Si esta agorafobia se va acompañada de una angustia intensa que se llama ataque de pánico, entonces ya hablamos de un doble diagnóstico: trastorno de pánico con agorafobia. Hemos visto entonces que la fobia específica es una ansiedad como respuesta a la exposición a situaciones, objetos específicos. Tenemos acá una lista de algunas fobias que pueden llamarnos la atención, como por ejemplo la acarofobia, miedo a las picaduras o a los insectos que pican, o la acrofobia, miedo a las alturas, o la aracnofobia, miedo a la araña, o la nictofobia, miedo a la oscuridad, y así sucesivamente. Tenemos también algunas fobias bien exquisitas. Por ejemplo, tenemos la araquibutirofobia, que es el miedo de que la crema de cacahuate se le pegue en el techo de la boca. O la mocofobia, miedo a los mocos. O la parascabidecatriafobia, miedo al viernes 13. Interesante, ¿no? Y acá un caso clínico para mayor de edad. Rosa, de 43 años, refiere: tengo un miedo terrible a los roedores, me pasa desde que vi uno en mi cuarto cuando era pequeña. Hace una semana un amigo que sabía de mi miedo, por hacerme una broma, me puso un juguete que imitaba una rata en mi cocina. Cuando la vi, casi me desmayo, gritaba y lloraba y no podía respirar, y a pesar que me explicaban que era de mentira, yo seguía llorando. De eso ya han pasado 7 días y hasta ahora no puedo dormir. Estoy la mayor parte del día nervioso y llorando. Mi amigo ha venido varias veces a pedirme disculpas, pero yo no lo he recibido. Hemos hablado también de la fobia social, que es el temor de ser expuesto a situaciones sociales o actuaciones en público, ¿no? Los motivos más frecuentes para evitar la fobia social o presentar la fobia social es hablar en público, o hablar con autoridades, o asistir a reuniones sociales, o escribir o comer en público, tocar un instrumento en público, bailar, hacer algún deporte, entrar en un salón, ¿no?, con gente, o usar un baño público. Un caso clínico de fobia social: Vanessa, de 19 años. Yo no podía aceptar invitaciones ni ir a fiestas. Por un tiempo ni siquiera podía ir a mis clases. En mi segundo año de facultad tuve que quedarme en mi casa durante un semestre. Mi miedo podía presentarse en cualquier situación social. Ya se sentía angustia aún antes de salir de mi casa, y aumentaba la angustia al irme aproximando a mi clase, a la fiesta o donde quiera que iba. Sentía el estómago descompuesto y casi creía tener gripe. Mi corazón latía fuertemente, las palmas de las manos me sudaban y tenía la sensación de estar separada de mí misma y de todos los demás. Cuando entraba a un salón lleno de gente me ruborizaba y sentía que todos los ojos estaban puestos en mí. Me daba vergüenza pararme en un rincón yo sola, pero no podía pensar en qué decir a nadie. Me sentía tan torpe que me quería ir inmediatamente del lugar. 3. La agarofobia, como hemos dicho, ¿no? En este caso de agarofobia, Gladys es una joven de 25 años de edad que hace 4 meses, al estar recibiendo clases en la U, empezó a sentir ansiedad al no entender las explicaciones del profesor, y de inmediato se sintió incómoda, temerosa y sudorosa, con mareos y ruidos intestinales, por lo que tuvo que irse. Al llegar a su hogar y no encontrar a ningún familiar, sintió mucho miedo, teniendo que acudir a la casa de un vecino mientras llegaban sus padres. Desde esa fecha, la paciente ha desarrollado ansiedad severa cada vez que está sola o debe salir de su casa. Para poder asistir a clases tiene que ser acompañada por su padre, tener disponible un teléfono celular y recibir clases solamente si puede sentarse cerca de la puerta. No soporta las aglomeraciones, andar en transporte colectivo, y no puede asistir a centros comerciales si no va con familiares o amigos. Tiene el antecedente que en la infancia fue una niña temerosa. Un tío paterno y su padre han padecido de nervios y sufren de alcoholismo. El diagnóstico diferencial de la fobia se debe hacer en primer lugar con los ataques de pánico.
Si se encuentra el antecedente de ataques de pánico inesperados previo a las fobias, se diagnostica trastorno por pánico. Si antes de la aparición de síntomas fóbicos se presentan criterios de trastorno depresivo, se hace diagnóstico de cuadro de trastorno depresivo. Generalmente las fobias van asociadas con otros procesos, de tal manera que hay que considerar el diagnóstico del trastorno fóbico y el otro diagnóstico que pueda estar presentando por otra patología psiquiátrica. El tratamiento de los trastornos fóbicos puede ser farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico lo que se hace es psicoeducación y terapia de desensibilización sistemática, imaginativa y en vivo. El tratamiento farmacológico se puede utilizar beta bloqueadores para disminuir, ¿no?, la taquicardia, benzodiazepinas, inhibidores de selectivos de recaptación de serotonina IRS e inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa. Después de haber visto entonces trastorno obsesivo compulsivo, trastorno dimórfico corporal, principalmente las fobias, vamos a hablar del trastorno disruptivo del control de impulsos y de la conducta. Cuando hablamos de trastornos disruptivos del control de impulso, hablamos de 5 enfermedades que conforman esta categoría. 2 de ellas se presentan en la infancia: el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta. Y 3 se presentan en la edad adulta: el trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía y la piromanía. En este aspecto, vamos a dar más énfasis al problema del control de impulso en el trastorno explosivo intermitente, que es el más frecuente que se da en el problema del control de impulso. Lo característico es la dificultad para resistirse al impulso que uno sabe que es perjudicial, pero que incrementa en una tensión que lleva a que la persona lo ejecute y haga el acto para sentir una sensación placentera o liberadora de haber realizado el acto. Entonces, estos 5 tipos de trastornos disruptivos de la conducta, 2 de tipo infantil y 3 de adultos, son situaciones que están relacionadas con el problema de impulsos insensatos. ¿Qué es lo característico de este grupo? Preocupación excesiva por un aspecto concreto, necesidad de realizar este impulso, falta de control de la conducta, inquietud incómoda cuando la conducta no se puede realizar, desarrollo de estrategias para poder llevar a cabo la conducta sin generar rechazo y posible aparición de conductas delincuenciales asociadas. En el trastorno negativista desafiante, en la infancia, estamos hablando de un patrón de enfado o irritabilidad desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes: enfado, irritabilidad, discusiones o actitud desafiante, conducta vengativa. Y esto generalmente se da en pacientes, ¿no? En niños de menos de 5 años, este comportamiento debe aparecer casi todos los días para ser diagnosticado. Y en niños de 5 años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana, por 6 meses a menos, para que se pueda diagnosticar. Este patrón de conducta es la conducta del niño desafiante, trastorno negativista desafiante, que se opone a la orden que el padre o cualquier otra persona le hace, ¿no?, llegar. Este trastorno va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno. Los comportamientos no son aparentemente de curso psicótico, ni de curso de consumo de drogas, ni de depresión o bipolar, para que sea diagnosticado. Este es el famoso trastorno negativista desafiante. El otro trastorno de conducta es el trastorno de conducta en niños y adolescentes, que es un patrón repetitivo de comportamientos que no respetan los derechos básicos de otros. Las reglas las violan constantemente, ¿no? Y en los 12 últimos meses, de por lo menos 3 de los 15 criterios que presentan siguientes para el diagnóstico: agresión a personas o animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo
o incumplimiento grave de normas. Como ustedes se dan cuenta, en el trastorno anterior, en el negativista desafiante, el niño presenta conducta de desafío, pero lo hace dentro del entorno familiar, ¿no? Generalmente es más con los padres o depende con los profesores. Pero en los trastornos de conducta, ya la conducta tiende a ser ya una conducta de tipo antisocial, por buscar agredir a personas o animales, por destrucción de la propiedad, por engaño o robo o incumplimiento grave de las normas, como por ejemplo salirse en las noches a pesar de la prohibición, pasar la noche fuera de casa, ¿no? Eh, el trastorno del comportamiento de conducta provoca un malestar significativo en las áreas social, académica y laboral. Si la edad del individuo es de 18 años o más, no se cumplen los criterios de trastorno de personalidad antisocial, sino de trastorno de conducta, que se presenta como situaciones de agresividad y daño. El tercer tipo de trastorno, que es el que vamos a dar más énfasis, es el trastorno de control de impulso o el trastorno explosivo intermitente. ¿Qué es lo característico de este trastorno explosivo intermitente? Episodios discretos de pérdida del control de los impulsos agresivos. La persona pierde el control y agrede. Y la agresividad es desproporcionada al factor que lo provoca. Posteriormente puede haber arrepentimiento o remordimiento de haber hecho esto. Y es un proceso que se presenta más en varones que en mujeres. Es más frecuente en pacientes familiares de primer grado que en población general. Y estos trastornos impulsivos o explosivos intermitentes se pueden estar asociados a piromanía, a consumo de drogas, a cambios de humor, a ansiedad o a trastornos alimentarios. El trastorno explosivo intermitente es un trastorno del control de los impulsos que se caracteriza por arrebatos verbales o físicos repetitivos que son desproporcionados con respecto al factor precipitante y que dan como resultado angustia subjetiva o deterioro del funcionamiento social. El trastorno explosivo intermitente es una afección hereditaria que parece ser más común en hombres que en mujeres y en adultos menores de 35 a 40 años. Las complicaciones del cuadro, de este tipo de cuadro, puede incluir un deterioro psicosocial grave, o sea, gente que ya no quiere estar cerca de esta persona porque conoce de sus arrebatos o sus impulsos. Disminución de la calidad de vida. Desarrollo de otros procesos comórbidos, como el abuso de drogas u otras afecciones psiquiátricas, y mayor riesgo de la posibilidad de autolesionarse. ¿Qué factores vamos a detectar en el trastorno explosivo intermitente? Desde el punto de vista psicodinámico, ¿no? El trastorno explosivo intermitente se expresa como una defensa ante acontecimientos que perjudican en la propia figura narcisística del paciente. Las crisis de rabia funcionan como una especie de establecer distancias interpersonales y proteger la imagen narcisista de la persona. Entonces, el ataque es mejor que la defensa, dice. Pues la primera defensa siempre es el ataque. Te ataco para que no me ataques a mí. Ese es el factor psicodinámico. El factor psicosocial es que estos cuadros se presentan en hombres físicamente grandes cuyo sentido de su masculinidad es pobre. Tienen un sentimiento de inutilidad o impotencia de cambiar el entorno, que suele preceder a los episodios de violencia física, que sigue la ansiedad, la culpa y la depresión. Factores psicosociales están relacionados con el entorno infantil desfavorable, o sea, haber sido maltratados en la infancia. Frustración temprana, opresión y hostilidad son factores predisponentes desde el punto de vista psicosocial de este trastorno. ¿Qué factores biológicos están asociados al trastorno explosivo intermitente? Los trastornos en el sistema límbico, neuronas serotoninérgicas mediante la inhibición conductual, niveles bajos de serotonina o sus precursores en líquido cefalorraquídeo se relaciona con agresiones impulsivas. Niveles altos de testosterona en el líquido cefalorraquídeo se relaciona con agresividad y violencia interpersonal.
Factores familiares y genéticos. Los parientes de primer grado de los pacientes con trastorno explosivo intermitente también presentan igual problemas de control de impulso, problemas depresivos o abuso de drogas. Los familiares biológicos de pacientes con el trastorno tienen más posibilidades de manifestar historiales de ataques explosivos o de mal genio que la población general. ¿Cuál es la patogénesis de este cuadro? Los mecanismos psicológicos informados como contribuyentes potenciales al desarrollo de este trastorno incluyen un alto grado de impulsos agresivos que resultan en conductas orientadas a dañar las relaciones sociales, arrebatos agresivos, impulsivos inducidos por un sesgo de atribución hostil, o sea que piensa que la gente le es hostil a él, ira u otra respuesta emocional negativa a la frustración, la habilidad e intensidad afectiva, la ira puede variar en duración e intensidad, mecanismos de defensa inmaduros, tiene que ver también con angustia, ya sea culpa, vergüenza o el comportamiento agresivo, y en niños la patogénesis, los mecanismos psicológicos están relacionados con rabietas, generalmente que disminuyen con el desarrollo de habilidades en la regulación del control de las emociones o en la socialización, y arrebatos intensos de ira que pueden persistir a lo largo del desarrollo y se manifiesta a través de otros trastornos psiquiátricos, como el problema de desregulación del estado de ánimo, el síndrome de Tourette y el trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los criterios para el trastorno explosivo intermitente? Ocurre en personas mayores o iguales a 6 años o nivel de desarrollo equivalente. El patrón de comportamiento repetitivo que implica la falta de control de los impulsos agresivos, que se presentan como arrebatos agresivos que ocurre aproximadamente 2 veces por semana en un periodo de 3 meses, que involucra agresión verbal, agresión física o 3 arrebatos de comportamiento físicamente agresivo que ocurren por debajo de 12 meses que implican daño o destrucción de la propiedad o lesiones físicas a animales o personas. Los arrebatos agresivos repetidos son espontáneos, o sea, no son premeditados ni planeados. Son potencialmente basados en ira y desproporcionados con respecto a los factores que lo provocan. Este trastorno presenta repetidos arrebatos agresivos que resultan en cualquiera de las siguientes situaciones: malestar subjetivo, deterioro del funcionamiento social, consecuencias financieras o legales problemáticas, alteración del comportamiento no se debe a condición médica, mental o intoxicación por sustancias. Diagnóstico diferencial de trastorno de control de impulsos o impulso explosivo son las personalidades del grupo B como la antisocial o límite, los trastornos psiquiátricos mayores, como el trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar, el trastorno psicótico breve o esquizofrenia, el trastorno de adaptación en niños adolescentes de 6 a 18 años. En trastornos psiquiátricos de inicio en la infancia, lo que se va a encontrar trastornos del comportamiento, que tienen que ver de repente con TDAH, de niños y adolescentes, trastornos de conducta, trastornos de oposición desafiante o trastornos del espectro autista. Y igual también trastornos del estado de ánimo, como el trastorno de regularización disruptiva del estado de ánimo. Se hace diagnóstico diferencial con este tipo de cuadros. También se tiene que hacer diagnóstico diferencial con intoxicación o abstinencia por sustancias, con condiciones médicas que resultan en cambios de personalidad, como por ejemplo traumatismo encefalocraniano grave. Acuérdense que un traumatismo encefalocraniano grave cambia la personalidad, la deja violenta y agresiva. O con condiciones médicas como epilepsia, delirio u otros trastornos neurocognitivos. El tratamiento es de 2 fases, farmacológico y psicoterapéutico. El objetivo es que el paciente reconozca y verbalice los pensamientos o sentimientos que lo llevan a los ataques explosivos para lograr regularlos. El uso de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o la trazodona o la buspirona pueden lograr disminuir la impulsividad y la conducta agresiva. Otro problema que tiene que ver con el problema de control de impulsos que ya hemos visto es la cleptomanía, ¿no? Que es la tendencia al impulso de robar objetos innecesarios para uso personal. Esto lo tomo como una situación que ustedes le hemos revisado en
los trastornos de control de impulsos. Igual también hemos visto la piromanía como la provocación deliberada e intencionada de un incendio en más de una ocasión. Muy bien.